Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 1 de junio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes para que nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Por eso les invito a todos que abramos nuestro corazón, que sea esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, ustedes y yo la cojamos con humildad, la pongamos por obra, como dice en Santiago 1 del 21 al 22, y que poniéndola por obra, perseverando en ella, demos mucho fruto. En Lucas 8:15 nos dice que perseverando en la palabra, demos mucho fruto. Porque cuando Dios envía su palabra hacia nosotros, en Isaías capítulo 55, versículo 11 nos dice que cuando Dios envía su palabra hacia nosotros, no regresa a Dios esa palabra vacía, sino antes de hacer aquello que Dios quiere que haga en nosotros. Porque Dios tiene un propósito contigo y conmigo, mi querido hermano y mi querida hermana que me escuchas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para recibir la palabra de Dios, como dice en 1 de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad que se mantenga en nosotros activa, operante, que ejerza su acción en nosotros. Amén. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Vuelven a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercan los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Jesús les dijo: os voy a preguntar una cosa, respondedme, y os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Pero vamos a decir de los hombres. Tenían miedo a la gente, pues todos tenían a Juan por un verdadero profeta. Respondieron pues a Jesús: no sabemos. Jesús entonces les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí presentes, por darse ese tiempo para alimentarnos con la palabra del Señor. El Señor Jesucristo en Mateo 4:4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso tenemos ustedes y yo que acercarnos a ese alimento espiritual día tras día, para que así ustedes y yo vayamos creciendo en la fe. Como dice en Romanos 10:17, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Muy bien.
Hoy estamos meditando el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, del versículo 27 al 33, donde los sumos sacerdotes, los escribas, los judíos le vienen a preguntar a Jesús si hay una controversia sobre la autoridad de Jesús, y le vienen ellos a preguntar al mismo Dios: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad haces aquello? Y de hecho se está refiriendo al contexto de la purificación del texto, que lo vemos aquí mismo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, del versículo 15 en adelante. Entonces ellos le vienen a decir a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? Jesús les dice: les voy a decir, pero ustedes respóndanme una pregunta. ¿El bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Entonces ellos se ponen a pensar: si decimos que venía del cielo, entonces él va a decir: ¿por qué no le creyeron? Si eran los escribas, los que estudiaban la Torá, el Antiguo Testamento, ellos si decían que era del cielo, entonces se iban ellos mismos a contradecir: ¿por qué no le creyeron? Si decían que era de los hombres, entonces ellos temían a la gente, porque las personas tenían a Juan como un profeta, y de hecho él era un profeta, como dice en Lucas 16:16. Entonces ellos le responden: no lo sabemos. Y Jesús le dice: yo tampoco no les voy a decir con qué autoridad. Los escribas, los fariseos, ¿cómo se ve esa, como quien dice, esa doble personalidad? Al mismo tiempo, ellos estudian las Sagradas Escrituras, no son gente ignorante, ellos estudian las Sagradas Escrituras. Cuando se encuentran con el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, con el ungido de Dios, de quien hablan los profetas, de quien habla la Sagrada Escritura, ellos no le creen. Creen a Dios, no creen al enviado de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, hasta preguntarle con qué autoridad hace tal cosa. Imagínense venir a preguntarle al mismo Dios, a nuestro Dios, venir a pedirle cuentas a Él, imagínense. Y por otro lado, ellos también quieren agradar a la gente. Quiero un momento leer con ustedes Romanos capítulo 9, versículo 20, donde vemos cuando San Pablo nos enseña algo muy interesante a ustedes y a mí. Es muy interesante porque me recuerda la actitud de estos escribas y los fariseos, que le vienen a pedir cuentas al mismo Señor Jesucristo. Romanos capítulo 9, versículo 20. Pero me dirás, entonces, a ver el versículo 20, vamos a leer el 19 y el 20. Romanos capítulo 9, del versículo 19 en adelante. Pero me dirás, entonces, ¿de qué se enoja? Pues, ¿quién puede resistir a su voluntad? Oh hombre, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Quién son los fariseos para pedirle cuentas a Dios? En otras palabras, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para pedirle cuentas a Dios? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué aquello? Señor, Señor, Señor. Escucha lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 20. Pues dice, a ver, versículo 20, Romanos capítulo 9, versículo 20. Oh hombre, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la vasija dirá al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Nosotros, mis hermanos, no somos nadie para pedirle cuentas a Dios. Dios hace todo, y Dios lo que hace, Él lo hace bien. Punto. No hay nada que Dios haga y que no esté bien. Todo lo que Dios hace está bien. Todo lo que Dios hace está perfectamente bien. Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Vio Dios cuanto había hecho,
y todo estaba muy bien. Atardeció y amaneció día sexto. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Lo hace por amor. Salmo 34, versículo 9. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Porque todo lo que lo hace bien, mis queridos hermanos y mis hermanas. Por eso ustedes y yo no debemos de tener esa actitud farisaica como algunos hermanos separados tienen. Estos fariseos antiguos, digamos así, de aquellos tiempos, ellos creen en Dios, ellos dicen amar a Dios y no creen en el ungido de Dios. Los fariseos de hoy, los modernos que se han separado del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Católica, la única fundada por él en el año 33, ellos dicen, yo creo en Cristo, pero no creen en su iglesia. Se atreven a decir, la iglesia no salva. Cuando Hechos 2:47 dice, el Señor agregaba a la iglesia a todos aquellos a quienes habían de ser salvos. Se atreven a decir, la iglesia no es importante. A Dios se puede dar la gloria en cualquier lado. Cuando Efesios 3:21 dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Se atreven a decir que Cristo no fundó ninguna iglesia. Cuando Mateo 16:18 dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la vencerán. Entonces, ¿por qué cuestionar a Dios? ¿Por qué decir creemos en Dios y no obedecerle a Él? Y dice Jesús en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y les dirá Jesús hoy a los protestantes, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no permanecen en la iglesia que yo fundé? Pero se ve claramente aquí la actitud de los fariseos, que ellos tienen doble personalidad. Cuestionan a Dios, a la vez quieren agradar a los hombres. Ellos no se atreven a decir ni que vino del cielo el bautismo de Juan, ni que era de los hombres, porque si dice que era de los hombres, la gente los iba a apedrear. Ellos tenían miedo porque tenían a Juan como profeta. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porque ¿busco yo ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos buscando? ¿De quién nos estamos alimentando? ¿De los hombres o de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? ¿O es que intento agradar a los hombres callando de proclamar la palabra de Dios, siendo obediente al nuevo orden mundial, siendo obediente a los instrumentos de Satanás que se presentan de hoy en día, que se presentan con la ideología de género, con tanta cosa mundana y diabólica que va contra la voluntad de Dios? Es una pregunta seria que dice San Pablo aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿O es que intento agradar a los hombres? Escuchen. Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Si todavía estamos tratando de agradar a los hombres para que me den un aplauso, para que me quieran más, entonces ya no sería un siervo de Cristo. Así se muestran los fariseos. Ellos medio que quieren agradar a la gente para que no les apedreen y también reniegan contra la voluntad de Dios, cuestionando el mismo Dios. Cuando Romanos 9:20 dice, ¿quién eres tú para cuestionar a Dios, para pedirle cuentas a Dios? Qué bellas palabras que nos da y nos pone a reflexionar San Pablo cuando nos dice, ¿quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿Quién somos nosotros? Si esa es su voluntad de Dios, esa tenemos nosotros que buscar. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Que digo esto para que nadie os... a ver... Primera de Tesalonicenses. Ok, perfecto. Amén
Gloria a Dios. Ok, primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 4. Sino que así como hemos sido juzgados aptos por Dios para confiarnos el Evangelio, así lo predicamos, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Entonces, qué bonito es recibir el Evangelio de Dios y también a través del Evangelio de Dios conocer nuestra fe, amar nuestra fe, vivir nuestra fe y también proclamar nuestra fe y, si es necesario, defender nuestra fe. San Pablo es claro, nos dice así, primera de Tesalonicenses 2:4, sino que así como hemos sido juzgados aptos por Dios para confiarnos el Evangelio, así lo predicamos, tal como lo hemos recibido. Por eso, en la oración le pedimos a Dios que nos ayude a recibir su palabra con humildad, a ponerla en práctica con exactitud y a predicarla con fidelidad a Jesucristo. Sino que, así como hemos sido juzgados aptos por Dios para confiarnos el Evangelio, así lo predicamos, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios, que examina los corazones. Por eso, cada actividad que hagamos, tenemos que ver, ¿está esto conforme a la voluntad de Dios? Y si no está, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Vamos a ver la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. A eso estamos ustedes y yo llamados, mis amados hermanos y mis hermanas, a cumplir la voluntad de Dios. Y cumpliendo la voluntad de Dios, así permanecer para siempre. Vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 6. Bien. A ver, vamos a leer desde el 5 para entender el contexto. Efesios capítulo 6, del versículo 5 en adelante. Esclavos, obedeced a vuestros amos de este mundo con respeto y temor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Entonces a Cristo tenemos que obedecerle con respeto, con sencillez de corazón. ¿Cómo le tenemos que obedecer a Cristo? Con respeto y con sencillez de corazón. Si Cristo dice esto yo lo obedezco, no lo cuestiono y punto. No por ser vistos como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo que cumplen la voluntad de Dios. Ese es el problema del mundo que quiere siempre agradar a los hombres, olvidándose de la voluntad de Dios. Y nos dice San Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 6, no por ser vistos como quien busca agradar a los hombres. No es así. Dice, no por ser vistos como quien busca agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo que cumplen la voluntad, que cumplen de corazón la voluntad de Dios. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de buscar siempre su voluntad, de ser obedientes a su palabra. Nos dice aquí en Romanos capítulo 12, vamos a leer el versículo del 1 al 2. Os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente. Otra vez, y no os acomodéis al mundo presente.
por tercera vez, y no os acomodéis al mundo presente, antes bien, transformaos mediante la renovación de nuestra mente. Tenemos que irnos renovando siempre, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Mis queridos hermanos y hermanas, eso es lo que ustedes y yo tenemos que buscar todos los días. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto ante los ojos de Dios? Y no vivir mediocremente a medias, medio que quiero agradar a Dios, medio que quiero agradar a los hombres. Porque en ese caso ya no seríamos verdaderos siervos de Dios si estamos a medias, si estamos medio que sí queremos agradar a Dios, a la vez medio que queremos agradar a los hombres. Quiero leer con ustedes la primera carta de San Pedro, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Ya que Cristo padeció en la carne, armaos también vosotros de este mismo pensamiento. Quien padece en la carne ha roto con el pecado para vivir ya el tiempo que le quede en la carne, no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos ustedes y yo que buscar y pedirle al Señor siempre, que nos ayude a vivir siempre según la voluntad de Dios. En la primera carta de San Pedro, capítulo 2, del versículo 1 en adelante, nos dice el Señor: rechazad por tanto toda malicia. ¿Cómo vamos a vivir según la voluntad de Dios? Rechazando toda malicia. Rechazad por tanto toda malicia y todo engaño. Tenemos que rechazar la malicia, el engaño. Hipocresías, la hipocresía con estos fariseos que eran unos hipócritas. Y Jesús les decía así en Mateo 23, ustedes son unos hipócritas, raza de víboras, sepulcros branqueados, hipócritas porque vivían de una manera hipócritamente. Y también ustedes y yo tenemos que evitar vivir hipócritamente. Mire lo que dice 1 Pedro 2, del 1 en adelante. Rechazad por tanto toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias. El diablo es el papá de los envidiosos, Sabiduría 2:24. Y toda clase de maledicencias. Ahora nos va a decir, primero nos dice en el versículo 1 que tenemos que rechazar. Ahora nos va a decir a qué tenemos que acercarnos. Primera Pedro capítulo 2, versículo 2. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual a fin de que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado, qué bueno es el Señor. Otra vez, ¿qué tenemos entonces ustedes y yo luego de rechazar las cosas mundanas? ¿Y cuáles son las cosas mundanas? Vamos a leer otra vez. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Rechazad por tanto toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda clase de maledicencias. Ahora, ¿a qué tenemos que darle la bienvenida? ¿A qué tenemos que buscar? Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, a fin de que por ella crezcáis para la salvación. La leche espiritual es la palabra de Dios. Recuerda Deuteronomio 8:3, Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Bien, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, a fin de que por ella crezcáis para la salvación.
Como nos dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15, desde niño conoce las sagradas letras que te dan la sabiduría para alcanzar la salvación. Cuando ustedes y yo nos vamos alimentando cada día de la palabra de Dios, vamos a alcanzar la salvación. Si es que habéis gustado, qué bueno es el Señor, como dice en el Salmo 34, versículo 9. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que el Señor nos dé la gracia de vivir siempre buscando y de esforzarnos por cumplir su santa voluntad y de ir deshaciéndonos o renunciando a todo tipo de hipocresías o mediocridad. Vivir entre medio, que quiero ser un siervo de Dios, un discípulo de Cristo, un hijo auténtico de Dios, y a la vez quiero agradar al mundo. Que el Señor nos libre de eso. En Apocalipsis capítulo 3, del versículo 15 al 16, nos dice: o frío o caliente, a los tibios los vomito. Y tenemos que buscar siempre, mis hermanos y mis hermanas, buscar del Señor qué es lo bueno, qué es lo puro, qué es la voluntad de Dios, y que el Señor nos dé la fortaleza para perseverar en su palabra y perseverando así poder salvar nuestras almas, como dice en Lucas capítulo 21 versículo 19. Amén. Que el Señor les bendiga y les proteja. Que la gracia de nuestro Señor. A ver, vamos a leer Lucas 19, 21. Muy, muy, muy importante. No puedo dejar pasar esta oportunidad. Y con esta sí me despido, ¿ok? Vamos a ver. A ver, vamos a buscar. Amén. Ahora sí, perdónenme. A veces los ojos, tengo que esforzarme un poquito. Les agradezco su paciencia. Pero tengo que leer esto con ustedes. Lucas capítulo 21, versículo 19. Pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. Bien, Lucas capítulo 21, versículo 19. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Por eso, mis amados hermanos, la invitación es de seguir perseverando día a día, de seguir trabajando en nosotros mismos por alimentarnos de la palabra del Señor, para que podamos así conocer nuestra fe, amar nuestra fe, vivir nuestra fe, a la vez transmitirla a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. Porque nos dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 5, 8, con esta sí termino: el que se descuida de sus familiares, especialmente de los de su casa, es como un renegado, como uno que ha renegado la fe. Por eso también, mis hermanos y mis hermanas, como buscamos nuestra propia salvación y así perseverando queremos alcanzar la salvación, les invito a que no nos descuidemos de nuestros familiares que nos necesitan, que de pronto están pasando momentos difíciles y necesitan una palabra de aliento. Necesitan que la palabra de Dios sea su refugio, como dice en el Salmo 119, versículo 114.
Tú eres mi escudo, tú eres mi refugio, yo espero en tu palabra. Como dice el Salmo 118 y 119, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y les proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas sus necesidades. Me llamo Carlos Pauta, les invito a que le den suscribir a su canal, denle compartir. Compartiendo también es evangelizar. Como dice en Números 6, 24 al 26, que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz.